Bueno, pues vamos a ir al tema de esta tarde, ¿verdad? Viviendo en santidad. ¿Qué le parece? Un tema que nos reta a vivir una vida que agrade a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Amén. Y quiero que vayas ahí a la escritura primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, 1 del 15 al 16. Dice la escritura, dice en esa versión: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y no dice después, sino dice ¿cuándo? Ahora. Ahora, y cuando dice ahora está hablando de hoy. Hoy, si cambiáramos la palabra, diría hoy, no ahora. Pero hoy, dice, sean santos en todo lo que hagan. ¿Qué hacemos todos los días? Pues trabajamos, conversamos con otras personas, caminamos, vemos, hacemos, decimos, y eso dice que seamos santos en todo lo que hagamos. Si Dios te preguntara hoy esta tarde, ¿estás haciendo lo que te dije que hicieras? ¿Estás hablando como te instruí? ¿Estás oyendo como te instruí? ¿Estás viendo las cosas que me agradan? ¿Estás haciendo las cosas que me agradan? Dice, porque yo soy santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy. No hay error. Es comprensible, ¿verdad? Lo que estamos leyendo en la escritura. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la santidad. Ser santo, viviendo en santidad, es ser apartado para el servicio de Dios. Viviendo en un mundo perverso, viviendo en un mundo que está siendo bombardeado por tantas situaciones. Pero dice, pero ustedes viven en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes tienen que tener una mentalidad diferente. Ser apartado, santificado, consagrado, dedicado o estar separado del mundo y de las cosas del mundo. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Usted tiene que ser santificado, consagrado, dedicarse a las cosas que agradan a Dios, o ser separado del mundo. Aunque estamos en este mundo viviendo, usted no puede practicar las cosas que el mundo le está ofreciendo. ¿Por qué? Porque usted decidió, y Dios lo llamó desde antes que usted naciera, a ser su discípulo, a ser santo, a ser apartado. Santo no es lo que la gente cree, santo es ser apartado para un propósito que viene de parte de Dios. Entonces, la palabra santo en hebreo significa kadosh, ¿verdad? Kadosh, con K de kilo. Kadosh significa santo. Entonces usted tiene que tener un lenguaje santo, un lenguaje kadosh, ¿verdad? Una vida kadosh, que es santo. Y también viene del griego, que significa, que quiere decir agiasmos, que significa santificación. Agiasmos es de la misma familia que agios, que se traduce por santo, de la raíz que significa diferencia. Entonces, si usted es santo, usted tiene que ser ¿qué? Diferente. Hacer las cosas diferentes a lo que la gente regularmente las hace. Si la gente habla con malas palabras, usted tiene que ser ¿qué? Diferente. Usted tiene que ser agios, marcar la diferencia. ¿Dónde? Pues con su familia. Todos tenemos familia que no es cristiana, todos tenemos familia que no han querido buscar de Dios. Entonces usted tiene que marcar una diferencia en ese momento, en su forma de hablar, de comportarse, de caminar, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque usted es el testimonio vivo de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Dice, desde antes que naciera yo ya te había y te había apartado, te había santificado. ¿Para qué? Para que ahora seas diferente. Entonces,
Su conducta no son las de este mundo y su objetivo no es quedar bien con los hombres, sino con Dios. ¿Con quién va a quedar bien usted? ¿Con Dios o con los hombres? Con Dios. Ese es el objetivo del cristiano. Ese es uno de los objetivos que tenemos que saber, que no puedo quedar bien con los hombres, sino tengo que quedar bien con Dios. Entonces, según la precisa definición de Westcott, la santidad es la preparación para estar en la presencia de Dios. La santidad, o ser santo, apartado, hacer la diferencia, es la preparación para que usted esté un día en la presencia de Dios. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces la preparación para la presencia de Dios. La santificación obra en dos maneras. La vida del cristiano tiene como meta suprema entrar y estar en la presencia de Dios. Esa es nuestra meta, estar y entrar y estar en la presencia de Dios. No podemos seguir otra cosa, sino un día estar. ¿Dónde? En la presencia de Dios. ¿Y qué necesita usted? Pues ser santo. Apartarse del mundo, dejar de hacer las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Entonces, actúan en dos formas. Uno es la separación para Dios. Y vemos ahí 2 de Tesalonicenses 2:13, la separación para Dios. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén en los primeros, en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos y por creer en la verdad. ¿Por creer en qué? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Si usted creyó en la verdad que es Jesucristo, entonces usted está preparado para ser santo. Y entonces es la separación del hombre para servir a Dios hacia actuar la santidad. Y la otra es una conducta apropiada. ¿Cómo es nuestra conducta delante de los hombres? ¿Cómo es nuestra conducta delante de Dios? Primera de Timoteo 2:1. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que te ayude e intercede en favor y da gracia a Dios por ello. ¿Quién hace una oración en favor de otra persona? Si no es aquel que ha entendido que usted debe orar los unos por los otros, sea de cualquier situación que sea la persona. No importa, usted puede orar. ¿Por qué? Porque a eso nos ha traído el Señor, a orar unos por otros. Entonces, una conducta apropiada nos hace orar, rogar por todos los seres humanos. Una conducta apropiada. Así que la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes al que en su gracia Él los ha llamado. Él te ha llamado. No estamos aquí porque nosotros querramos. Estamos porque Dios nos llamó a hacer la diferencia para que otros entiendan que hay alguien, ¿verdad?, que quiere que un día esté delante de Él, pero no como su juez, sino como su Salvador. Entonces, tenemos que ir entendiendo. Dice un refrán: nadie es perdonado para que siga viviendo en su pecado, sino para ser entrenado en la santidad. A usted Dios le perdonó y lo está entrenando durante toda nuestra vida. Estamos siendo entrenados en la santificación para que un día podamos estar en su presencia. No le perdonó para otra cosa, le perdonó para que usted un día pase una eternidad
juntamente con Él. Nadie es perdonado para que siga viviendo en su pecado, sino para ser entrenado en la santidad. La santidad, ¿verdad?, es el estado de la persona que ha decidido alejarse de vicios, alejarse de placeres, alejarse de lo que el mundo está ofreciendo para vivir una vida que agrade a Dios, a veces con limitaciones, a veces con enfermedades, a veces con preocupaciones, con problemas, pero sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Él. Entonces, hay dos cosas que Dios siempre nos va a dar. Hebreos 12:14. Y que son necesarias. Esfuérzate por vivir ¿en qué? En paz con todos. Tenemos que vivir ¿cómo? En paz con todos. Y procure llevar una vida ¿cómo? Santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Dos cosas importantes. Viva en paz. Llévese bien con su vecino. Llévese bien con sus maestros, con su jefe, con su etcétera, en su trabajo, con su familia. Llévese bien. Viva en paz. Y lleve una vida apartada, que haga la diferencia. Que digan, Adrián es diferente. Yo quiero vivir como Adriana. Yo quiero vivir como fulano de tal. ¿Por qué? Porque aunque tenga los problemas y aunque tengamos 1000 problemas en la cabeza y estemos pasando por situaciones, podemos vivir en paz. Entonces, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz en tu corazón, ¿verdad? Si no hay paz en el corazón, entonces no podemos perdonar, no podemos tener una vida que agrade a los otros. La paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz con los hombres será favorable y necesaria para nuestra búsqueda con Dios. Si hay paz en mi corazón, entonces puedo buscar a Dios. Pero si no tengo paz en mi corazón, difícilmente tendré un encuentro con Jesús. La paz y la santidad van juntas. No las puedes separar. No puede haber paz sin santidad, porque cuando tenemos paz podemos perdonar a los demás. ¿A cuántos ha perdonado usted? ¿Verdad? Si hiciéramos una lista, a lo mejor decir, no, pues yo tengo poquitos que he perdonado. A lo mejor yo tengo más, tú tienes menos. Pero lo importante es que cuando tenemos paz podemos perdonar. Efesios 2:21. Entonces, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo. ¿Para quién? Para Él. Pero primero tenemos que estar ¿qué? Unidos. Tener un enlace, de estar bien amarrados a Jesús. ¿Para qué? Para ir formando, ¿verdad? Va a ir transformando nuestro corazón, sacando todo lo que nos sirve, sacando todo lo que está estorbando, para que ese templo santo esté listo para que el Señor pueda habitar. ¿Verdad que sí? En Él vamos edificando una vida que sea agradable a Dios, en el cual pueda habitar. Como si Dios te preguntara hoy en esta tarde, ¿tu corazón está listo para que yo pueda habitar? ¿Qué le contestarías? ¿Sí o no o más o menos? 2 sí y los demás, ¿verdad? Todos los días tenemos que preparar nuestra vida para ser una casa llena de amor de Dios. Todos los días. No podemos un día odiar y otro día amar. ¿Verdad que no? Entonces todos los días tenemos que ir preparando nuestra vida para que el amor de Dios empiece a fluir de tal manera que nuestra vida vaya siendo santificada
todos los días, para que el día que Dios me llame a su presencia, entonces pueda decir, bienvenido, buen servicio fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces podamos verle cara a cara y decir, gracias Dios, porque de verdad que la regué muchas veces, pero tú estuviste ahí. Todos los que hemos decidido seguir a Cristo y apartarnos del pecado, somos llamados a la obra y al servicio de su reino. Todos, ¿verdad? Así es que todos los que estamos aquí tenemos que estar haciendo algo en el reino de Dios. No podemos venir y sentarnos el domingo y llegar al otro domingo igual, sin hacer nada. La obra del Señor es extensa. Y ahora Frida está solicitando gente. Así es que yo veo mucha gente aquí que puede servir en la obra de Dios. Y la obra de Dios es extensa. Todos. Así que si hemos decidido consagrarnos a Él, entonces tenemos un gran reto. Hoy Dios te dice, ¿en qué me estás sirviendo? ¿En qué me vas a servir de hoy en adelante? No de mañana ni de pasado, no, desde hoy. Así es que Frida ahí está, la pastora ahí está. Si usted quiere servir, hoy es el día de empezar a servir. Colosenses 1:12. Y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo, ¿qué? Aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿Usted vive en la luz o en las tinieblas? Si usted vive en la luz, entonces usted es apto para participar de la herencia. Hay una herencia que nos está esperando en los cielos. Hay una herencia que está esperando usted. Hay un galardón que lo está esperando. Pero va a depender de cuánto nuestra vida en este mundo la estemos apartando para Él. Una vida de santidad nos da fortaleza que necesitamos a través de su poder en nuestra vida para perseverar en toda situación. Hay una herencia de la cual usted tiene que participar. ¿Cuántos quieren participar de la herencia? En los cielos hay una herencia. Y no creo que sea cualquier herencia, una herencia incorruptible, algo que no se va a acabar, algo de lo que siempre usted va a estar gozando. Él nos hace aptos, listos, preparados para participar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos en este mundo, esforzándonos en este tiempo que pasemos por este mundo, porque el mundo es pasajero. Estamos de pasadita aquí en este mundo. Tal vez mañana ya no estemos aquí y estemos gozando de esa herencia. Tenemos que vivir una vida como escogidos de Dios. ¿Cómo es una vida de escogidos de Dios? Amados, ¿verdad? Y santos. Santos y amados de Dios, mostrando al mundo entrañable misericordia, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, perdonando a todos aquellos que nos ofenden, así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué va a mostrar usted en su vida de hoy en adelante? ¿verdad? Bondad, va a ser amable, va a perdonar, va a dar una sonrisa, aunque no tengamos cara muy sonriente, pero tratemos de dar una sonrisa a aquel que la necesita, ¿verdad? Sea amable, tenga misericordia de la gente, tenga bondad de la gente, perdone. Y sigue dándonos instrucciones, ¿verdad? La palabra de Dios. Vestidos de amor, la paz de Dios que nos gobierna, la palabra de Cristo mora en nosotros, y todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor. Todo lo que usted haga, de hoy en adelante, sea agradable para Dios y para los hombres. Porque si no estamos en un problema. Primera de Pedro 14 al 16.
Por tanto, vivan ¿como qué? Obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, ¿por qué? Porque no sabíamos. Pero ahora que lo sabemos, no vuelva atrás. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Es santo. Nos manda que seamos primero obedientes. Si somos obedientes a Dios, ¿sí o no? Tenemos que ser obedientes a Dios. No sigamos practicando los pecados que antes practicábamos en nuestra ignorancia con respecto al Señor. ¿Cuántos pecados hacíamos antes? Usted puede hacer su lista, como cuando la hace para el mandado, ¿verdad? Y dice, ay, qué listo tengo. Cada quien hagamos nuestra lista. Pero, ya que el que nos llamó es santo, dice. Las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Él, cuando estuvo en la tierra, Jesús, siendo Dios, siendo hombre, Él era santo. Y nunca pecó. Ya que el que nos llamó es santo, nos van a ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Ya que nuestro testimonio sea correcto y alcancemos a otros. ¿Cómo vamos a alcanzar a otros? A través de nuestro testimonio. A través de lo que tú digas, hables, pienses, actúes. Entonces otros van a decir, es verdad lo que me han dicho. En toda nuestra manera de vivir. Así que, si Él lo dejó escrito, sean santos porque yo soy santo, usted puede pasar la prueba. ¿Ya la pasó? ¿La está pasando? ¿La estamos pasando? Estamos en el proceso. La santidad es un proceso, ¿verdad? Todos los días vamos escalando. Todos los días vamos hacia adelante. Así que no volvamos atrás, como dice la palabra. La Escritura siempre nos va a enseñar lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. ¿Para qué? Para que su reino avance, para que la gente tenga tiempo con Dios. Primera de Corintios 1:12. 1:2, perdón. Va dirigida a la iglesia de Dios, ¿en dónde? En Corinto, ¿verdad? Dice ahí, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Él nos hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes. Invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Así que nosotros como iglesia hemos sido santificados, hemos sido llamados a ser santos. Y eso lo dijo el Señor. Ustedes están llamados a ser santos. Yo los llamé a ser diferentes. Yo los llamé a que hablen diferente. Yo los llamé a vivir una vida que me agrade, pero que esa vida que agrada a mí, agrade a los demás. Y entonces ellos puedan tomar la decisión de seguir a Jesús. Porque a veces nuestra vida no dice muchas cosas buenas. Pero dice, vayan, hagan. Y ser santo dice, en todas partes, con todos. Imagínate cuánta gente ahorita en el mundo está invocando el nombre del Señor. Cuánta gente en México está teniendo sus servicios. Cuánta gente está alabando ahorita. Cuánta gente está adorando a Jesús en este momento. Todos esos han sido llamados a ser santos. Él nos concede gracia y paz. Es por eso que no todos podemos tener gracia y paz que solo Él nos puede dar. La santificación es un estado de santidad.
Usted tiene que vivir en un estado de todos los días. Al principio será difícil, pero como va pasando el tiempo, usted se va acostumbrando a no decir malas palabras, a no mentir, a no hacer esto, a no hacer aquello, a hacer las cosas de una manera que agrade a Dios. Un estado alcanzado mediante la sujeción a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Quiere decir que si lo que está ahí escrito son las leyes y los estatutos que Dios estableció para que yo camine en una vida de santidad, entonces estoy siendo obediente. Porque si lo leo y no lo obedezco, entonces soy, ¿verdad? Me entra, como dice el dicho, me entra por uno y me sale por el otro oído. Entonces, es la sujeción a lo que Dios nos dejó escrito. La santidad nos va a llevar a eso. El plan de salvación, escuche, el plan de salvación es el sistema y el medio provisto mediante el cual los hombres pueden santificar sus almas y por lo tanto llegar a ser dignos de la herencia celestial. El plan de salvación que Dios estableció es el sistema que Dios usa, es el medio que Dios usa para santificar las almas de la gente y entonces puedan ser dignos de la herencia celestial. Por eso usted evangelice, lleve a otros al conocimiento de Dios. Dile, mira, Dios te ama, necesitas buscar de Dios. Lleve a otros al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad que está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sean dignos un día y también estén siendo dignos de una herencia celestial. La herencia no está aquí. La herencia está allá. La herencia está allá. Entonces, la voluntad de Dios es que todo aquel que recibe como Señor y Salvador sea santificado por medio del sacrificio de Cristo. Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera, ¿cuántas veces? El sacrificio de Jesús fue una sola vez, ¿sí? Para siempre. Ya no hay otro sacrificio que pueda traernos salvación. Ya no hay otro sacrificio que pueda perdonar nuestros pecados. Jesucristo vino y murió en la cruz y eso nos hace santos. Eso nos hace santos, porque esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre fue, hijo, vas a ir a morir para que ellos puedan tener un día, estén con nosotros aquí en el cielo. Pero esa es la voluntad del Padre. Y es gratis, además, para que fuésemos santos una vez y para siempre. Entonces, la voluntad de Dios es una obra que Dios realiza en nuestra salvación y de nuestra conexión con Cristo. La obra que Dios realiza en nuestra salvación, en mi salvación, es una conexión con Cristo. Si usted está conectado con Cristo, usted tiene una salvación eterna. Tiene una herencia eterna. Tiene una herencia en los cielos. Pero si no hay una conexión con Jesús, no vamos a llegar a ese lugar. Estaremos pasando a otro lugar. Hebreos 10:14, ahí adelantito. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos.
mediante esa obra, ponte el 14 ahí, mediante esa única ofrenda. ¿Cuál única ofrenda? Jesús, eres la única ofrenda. Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Quién los está haciendo santos? Jesús. Él que está, él dice, tú eres santo, porque hemos tenido un encuentro, hemos tenido una conexión, seguimos conectados tú y yo, para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre, para siempre. Entonces, eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. A través de su sacrificio nos hace santos, nos hace perfectos. El Padre nos ve como a sus mismos hijos, pero es necesario que lleguemos a esa estatura. Estamos caminando, tratando de llegar, brincando los obstáculos que todos los días tenemos, los problemas, las dificultades que usted y yo tenemos. Porque todos tenemos, ¿verdad? Estamos aquí, pero usted no sabe todo lo que traigo en mi cabeza ahorita. ¿Verdad? Y usted está igual. Usted está aquí y sonríe. Pero yo no veo todos los problemas que usted tiene. Pero usted sí lo sabe. Pero Dios nos da paz para seguir adelante. Entonces, dice el verso 15, el Espíritu Santo da testimonio de lo que ha pasado en nuestra vida. También da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con ustedes en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Eso es lo que Dios hace cuando tenemos esa conexión perfecta con el Padre. Nos perdona, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, pone su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Limpia nuestro corazón, nos santifica, nos lleva, nos aparta, caminamos de una manera diferente y además dice que nunca se acordará de lo que usted hizo. ¡Qué tremendo es Dios! ¡Qué grande es Dios! No podemos comparar nada con la misericordia de Dios, con el amor de Dios. Dice, voy borrón y cuenta. ¿Verdad? Y todo lo que hiciste, ni me acuerdo ya qué hiciste. Ni me acuerdo lo que dijiste, ni lo que hiciste, ni lo que viste, ni lo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el amor de Dios. Y cuando pasa cuando Dios hace todo eso, entonces nuestra vida empieza a renacer. ¿Ya? Su corazón empieza a revivir y empieza a hacer cosas nuevas y empieza a caminar en una manera diferente. ¿Por qué? Porque le quitó todo el peso que usted cargaba, que yo cargaba. Por eso dice, despojémonos de todo el peso que llevamos. A veces vamos caminando, tal parece que ya no podemos. Pues dice Dios, te estoy esperando hace tanto tiempo. Y sigues cargando con todo eso que te está deteniendo en cumplir con el propósito que tengo para ti. Y hace una semana que Adriana les preguntaba, ¿usted cuál es su propósito? Los que estuvieron ya saben cuál es su propósito en esta tierra. O todavía, usted debe de saber para qué Dios lo llamó. Por eso vale la pena seguir buscando. Por eso vale la pena esforzarnos. Por eso vale la pena estar en la casa del Señor. Por eso vale la pena. ¿Por qué? Porque la palabra nos alimenta, la palabra nos reta, la palabra nos alienta a seguir adelante. No se canse de buscar. Yo sé que como humanos a veces nos desanimamos y pasa. Y a veces queremos tirar la toalla porque si Señor te sirvo y hago y voy y hago y mira,
todos los problemas que tengo encima. Dice Dios, estoy contigo. Yo voy contigo. Tú solamente camina y haz lo que tienes que hacer. Entonces, Hebreos 12, 14. Por eso vale la pena seguir. Ese, creo que ese no es. (12, 14). Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una... es la que leímos hace rato, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Dios nos dejó escrito en la Escritura, para que para poder ver un día al Señor, tenemos que estar en paz. Usted tiene que vivir en paz. Esto es que hemos perdonado todo por grave que sea. Si tenemos paz, podemos perdonar. Si tenemos paz, podemos perdonar. No podemos vivir una vida de rencor, una vida sin perdón, porque entonces eso nos va a detener en el proceso de nuestra santificación y en el proceso de nuestro propósito. Entonces, dejemos todo en las manos de Dios. Es importante llevar todo este conocimiento a los que nos vienen detrás de nosotros. Por eso insistimos, véngase a la escuela bíblica, traiga a sus hijos a la escuela bíblica. Si no quiere venir, arrastras. Si no, se manda solo. Por eso es importante que los hijos tengan el conocimiento de Jesús, para que un día ellos también puedan vivir una vida que agrade a Dios, caminar en la presencia de Dios, caminar en la paz para con Dios. Y a través de eso, ¿verdad? Dejemos un buen fundamento en nuestros hijos. A lo mejor a veces tú puedes dejar un buen fundamento en tus nietos. Dejemos un buen fundamento correcto para que ellos también sean instrumentos útiles al propósito de Él. Primera de Pedro 18. Primera de Pedro 1, perdón. Ustedes pues saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de nuestros antepasados, ¿verdad? Tal vez muchos no tuvimos quien nos guiara, tal vez conocimos de grandes, o tal vez nacimos en una iglesia, pero dice ahí, Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Tal vez tu vida no agradaba a Dios porque no tenías el conocimiento ni el fundamento de tus padres o de tus abuelos. Y el rescate que Él pagó no consistió completamente en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ese es el precio que Dios pagó por ti y por mí. Por los pecados pasados en nuestra ignorancia o porque no tuvimos un fundamento correcto, ¿verdad? Y entonces no hicimos las cosas como deberían de ser. Pero ahora tú puedes dejar un fundamento correcto en tus hijos, un fundamento correcto en tus descendientes, sino que fue la preciosa sangre del Cordero. Fuimos comprados con la preciosa sangre, la cual quita todo el pecado que podamos tener. No hay otra cosa que nos pueda llevar o caminar en santidad, sino es
la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y dice en el verso 20, ¿no está ahí? Primera de Pedro. Dios eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Tu rescate ya estaba desde antes que el mundo fuese formado. Desde antes, desde mucho antes que comenzara el mundo, el rescate ya estaba listo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¿Qué estamos viviendo? Los últimos días, los últimos tiempos. Y eso nos está revelando hoy el Señor, que tu rescate ya fue pagado, ya solamente necesitas adquirir el boleto. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús como tu Salvador, vivir una vida apartada, vivir una vida que agrade a Dios, y entonces podamos caminar para que estos tiempos, ¿verdad?, podamos tener la mejor elección de nuestra vida, que es seguir a Jesús. Vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que nos comprometa a vivir sirviendo a aquel que pagó nuestro rescate. El sacrificio perfecto ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en este tiempo. ¿Por qué crees? Por amor. Por amor es que podemos entender el sacrificio de Jesús. Acaba de pasar Semana Santa y toda la gente hace fiesta y media, pero no han entendido que es por amor, que el boleto ya está pagado, que no hay necesidad de estar haciendo tanta cosa, sino vivir una vida que agrade a Él, una vida que manifieste el amor de Jesucristo. Y hoy podemos disfrutar de ese gran amor cuando decidiste entregar tu vida a Él. Hoy puedes disfrutar de ese gozo, de esa paz, de esa alegría, poder tener tiempos de adoración como los de hace rato y poder sentir la presencia de Jesús y decir gracias Dios porque sé que estás aquí, sé que estás haciendo las cosas, sé que tal vez mi humanidad está tambaleando, pero hoy estoy aquí delante de ti y puedo sentir tu presencia. Y puedo tener esos tiempos de adoración contigo. Hoy podemos disfrutar. No perdamos la esperanza de que Dios sigue trabajando en nuestra vida para dar testimonio. Y ahora con una nueva vida podamos dar vida a otros. ¿Cuánta gente está muriendo en este tiempo? Y se está yendo sin Jesús. Sin conocer que tuvo la oportunidad, que alguien pagó su rescate, que alguien pagó su entrada al cielo para tener una vida juntamente con Él. Entonces, iglesia, Cristo viene pronto. Sigamos adelante sabiendo que en Él somos más que vencedores. Ponte de pie. Y podamos entender que nuestra vida depende de Él, que tu vida depende de Él, y que todo lo que hagamos en este tiempo glorifique su nombre. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás y demos gracias a Dios y pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras fallas, por nuestros errores, porque tal vez no hemos caminado como Él quiere, tal vez no hemos hecho las cosas como Él quiere, pero hoy Él nos da la oportunidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta tarde. Y Padre, queremos que examines nuestra vida, evalúes nuestros últimos tiempos, Señor, y que puedas quitar, Señor, todo aquello, Señor, que ha estorbado tal vez para vivir una vida que te agrada a ti.
Padre, hoy te damos gracias, te pedimos perdón, Señor, pero sabiendo, Señor, que tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, nos limpia de todo pecado. Padre, hoy te doy gracias y que, Señor, tu iglesia hoy se levante, Señor, más que vencedora, fuerte, para seguir adelante, Señor, y seguir buscando y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.